charlas. Yo quiero arrancar presentándote, Caro, desde una, no sé, una forma muy solemne y es como a través de palabras y es lo que yo siento que Carolina Rodríguez refleja. Me encantaría empezar con la palabra conexión, conexión con la tierra, amor. Caro es emprendimiento, es definición, es diseño, es buen gusto, es moda sostenible y claramente también es folk. Entonces, no sé si Pili se te ocurren otras palabras, pero siento como que literal, conexiones para arrancar total, Caro, y ese corazón gigante que tú traes y con el que trabajas y creas todo, pero también te compone una berraquera, un emprendimiento, una constancia que vale la pena resaltar siempre. Y Sí, pues folk, que es una creación maravillosa que amamos en Solén. a mí hay dos palabras que quiero traer acá, sí, que no las he traído en otras charlas, pero es como que no las puedo dejar de decir, y una es coherencia. Para mí, Carolina, es coherencia, sí, es coherencia, es como de eso que se está haciendo, pero que es coherente a todo lo que ella piensa, lo que siente de sí, a lo que ha descubierto y a lo que siente que tiene que hacer y aportar. Y la otra que me llega es luz, ¿sí? Entonces, Caro, siento que Carolina y Folk, tu marca, en realidad son luz. Y pues ya, te tenemos aquí, sabemos que eres diseñadora, que eres una mujer que ha tenido unos reconocimientos también por lo que está creando en España, que está multiplicando todo eso que está creando a través de no solamente Colombia, sino empezando a trascender otras fronteras. Y bueno, yo para empezar, Caro, quiero hacerte una pregunta y es que le hables a esta persona que te está escuchando, es cuáles son esas pasiones, qué es lo que más te apasiona, qué es lo que te hace vibrar. Bueno, primero quiero agradecerles por todo esto tan lindo que me acaban de entregar. Se me pone la piel de gallina de escucharlas y tenerlas en mi camino, porque de verdad que cada vez que conecto con ustedes, cada vez que estoy con ustedes, es como que se expande mi luz y como que entra en una fuerza muy linda y muy especial, como de poder reconocerme a mí pues para hacer todo lo que yo sueño, para crear. Y de verdad que es haber encontrado a Solem cuando las encontré, fue un momento mágico y fue como ese potencializador de todo lo que yo soñaba y de todo lo que yo sentía que podía hacer, pero bueno, no sabía cómo, ni cuándo, ni de qué manera, ni siquiera me creía el cuento. Sabía que tenía algo muy profundo en mi corazón, pero creerme el cuento y de verdad decidir este camino para mí fue gracias a ustedes. Entonces, Gracias. quiero Qué lindo. porque, Gracias, mi Caro, gracias. porque además en ese propósito que yo tengo y que encontré gracias a ustedes y logré definir precisamente como por ponerlo en palabras, es que todo empieza como a cobrar sentido y a tener como forma, empieza como a tener Ujú. forma y a tener un camino gracias a como todas estas palabras y gracias a encontrar esa conexión que al final es como lo que nos unió a nosotras como en este camino y que hace que pues realmente tenga un propósito mayor. Entonces, para mí, Solem es como haber encontrado un diamante, creo que alguna vez se los dije, Tan bella. Ujú. que es Gracias. para toda la vida para mí, porque es algo que me da mucha fuerza y que sigue, ya han pasado, no sé, como 2 años, y todavía seguimos definiendo mi camino juntas. Y eso es muy importante y muy especial para mí.
porque así como ustedes lo dijeron ahorita, para mí uno de mis propósitos es tener esa coherencia y esa conexión con mi alma de encontrar un propósito en esta tierra que lograr y que nutrir y que fomentar. Y eso lo puedo hacer con esto. Genial. Y Caro, tú, pues muchas gracias por tus palabras y quería conectar eso que estás diciendo y como traes la palabra propósito, sé que tú lograste como ver más claro a través de, pues de trabajarlo, de conectarte también con él. ¿Qué papel jugaron ahí tus pasiones? O sea, como que lo que pasa es que, Caro, a la gente nos hemos dado cuenta, digamos, las personas que transitan por el programa, digamos que el paso a paso, el tema de las pasiones, conectarlas con ese propósito, pero sobre todo identificarlas, les cuesta un montón porque, pues como no nos vemos, no nos valoramos, o sea, nos falta tanto de reconocimiento que a veces de verdad esa pregunta, cuando están en ese punto, bueno, ¿y a ti qué te apasiona, qué te mueve, qué te hace vibrar y qué, como, ¡ah! No sé, Ujú. ese proceso tuyo de definir esas pasiones, ¿cómo ha sido? Cuéntanos un poco de eso. Sí, y que también nos cuentes, digamos, cuáles son, ¿sí? Cuáles son esas pasiones que tú, pues porque uno puede tener varias. Y exactamente a una forma muy Carolina, que yo sé que hiciste con nosotros en un proceso y todo, pero una forma muy Carolina, ¿cómo fuiste entendiendo y dándote cuenta de todo esto? Ok. ¿Sí? Bueno, pues sí, creo que es una pregunta muy importante porque precisamente siento que las personas cuando piensan en un propósito piensan en una acción, como en un cómo, como voy a, eh, no sé, crear una marca de vestidos de baño que tal cosa, pero no piensan en realmente qué es lo que hay debajo, qué es, cuál es, cómo, Ujú, que hay antes. qué hay Sí. antes, qué hay adentro, cuál es esa misión que yo quiero lograr y, y yo creo que es más como de conectar desde ahí, desde lo que uno es, para encontrar realmente cuál es ese propósito, porque digamos que yo siempre en mi carrera, en la universidad, siempre me enfoqué en materias como de el medio ambiente, de la conservación, de recuperar materiales. Entonces, digamos que inconscientemente, yo ni siquiera como que sabía que esa era mi pasión, pero inconscientemente después, pensando qué era lo que quería hacer, empecé a descubrir como una unión entre todas las cosas que yo estaba haciendo. Y así como que yo sabía que yo quería crear Ok. un proyecto mío, pero no sabía qué, no sabía qué quería hacer. Siempre me ha gustado crear con mis manos, como crear objetos, diseñar, pero no era como que era apasionada por el diseño gráfico o por la moda, pues digamos que eso es algo como que está muy vinculado como a mi carrera, pero no era como una pasión por crear un objeto en específico. Entonces, yo sabía que desde el principio sí tenía como un propósito de dejar una huella, como un impacto positivo de alguna manera, pero no sabía cómo. Ujú, Y, y fue en este camino que yo empecé como a decir como, ok, pero yo creo que yo tengo como una intención más profunda que crear un objeto y que alguien lo use. Entonces, yo siempre tuve muy claro que quería dejar huella de alguna manera. ujú. Carito, y digamos como que efectivamente el propósito, que ahora vamos a hablar del propósito y de tu sueño y todo esto, en realidad está muy conectado a las pasiones. Pero, ¿cómo empezaste tú a darte cuenta? Nos has dicho ya algo en la universidad, pues yo me metí a las materias de sostenibilidad, lo que tenía que ver con medio ambiente. O sea, ¿cómo empiezas tú a observarte o qué le dirías a esa persona de cómo empiezan a observar realmente qué es lo que los mueve? ¿Cómo puede hacer una persona para entender qué realmente la apasiona y la mueve y la hace vibrar? Yo creo que es cuestionarse, como estar Ujú, en un
modo de Mm, observación constante donde uno se cuestiona por qué le gusta lo que le gusta, o por qué hace lo que hace, total. porque tengo este hobby, porque tengo este otro, porque digamos que yo ahorita puedo encontrar esa coherencia, pero observando lo que he hecho anteriormente, me gusta hacer yoga, me gusta la meditación, es como un conjunto de muchas cosas que tienen sentido como un todo. Pero entonces, ¿cómo uno empieza como a identificarse en esos hábitos? Porque yo me acuerdo que en algún momento en nuestro proceso yo caí en cuenta que me gustaba mucho cocinar. Yo pues empecé como un negocio en la universidad en el que vendía postres y siempre me encantó crear postres. Entonces ahí, digamos que observándome, cocinando, yo entendí que una de mis pasiones es la magia de crear una idea, desde una idea hasta manifestar algo, algo Wow. uno Ajá. Genial. físico. Entonces empecé a conocerme de esa forma, como Ese ejemplo, discúlpame, te interrumpo, Caro, me gusta muchísimo porque abre las posibilidades de ver otras formas de encontrar cosas que te gusten. Digamos, un ejemplo como la cocina, como conectar creatividad, creación de nuevas cosas, con no porque vayas a querer ser específicamente algo de cocina o un negocio de cocina, sino conectarlo con otro tipo de dones y talentos muy propios. Ujú. Me parece que ayuda muchísimo a las personas a encontrar otras formas, en la cocina o en el ejercicio, o cómo te comportas en ciertos ambientes muy de tu entorno, de tus rutinas, pero que ahí hay señales también que te muestran qué es lo tuyo, qué te gusta, qué te mueve o qué sabes hacer. y yo creo que es más como la esencia que hay detrás de la acción que la misma acción, porque no es que yo ame hacer los postres como tal, que pues claro, sí, pero que hay detrás de eso, que me gusta aterrizar una idea a Sí, un producto, pero que también es algo que me gusta compartir y que la gente disfrute. Como es lo que ujú, hay detrás de esa intención de crear ese producto, que es Claro. genial. llevar a hacerlo de diferentes formas, porque ahorita en este momento yo no lo estoy haciendo con la cocina, sino que lo estoy haciendo con la moda. Ok, Sí, genial, genial. Sí, entonces definitivamente sí es observarse en ese día a día y como entender lo que está detrás, ¿sí? Entender lo que está detrás. Yo me acuerdo aquí, voy a meter un pequeño anécdota, que yo me sentía tan feliz cuando era corporativa, digamos, estaba en la oficina, pero cuando salía alguien, lo que más me gustaba era hablar con la gente y que se llegaran a pedirme como, o que yo los pudiera como guiar, orientar, y cuando, como que yo, aconsejar. y cuando yo les veía esa cara y salían de la OFI, eso también lo hice pues en el proceso de todo ese camino recorrido, pero me acuerdo una vez en esa reflexión, yo decía, estos son mis momentos cumbre increíble, que no tenían nada que ver con finanzas, ¿sí? No tenían nada que ver con finanzas, no era cuando yo estaba haciendo la Sí. tabla ni las proyecciones de las 1000 rentabilidades, sino era cuando alguien salía a mi oficina con algo. Entonces, esos pequeños momentos son como los que hay que poder empezar a sentir y a darse cuenta qué es lo que uno tiene debajo. Entonces, estoy súper de acuerdo con lo que estás diciendo, Carito. Genial, Sí, genial. sí, sí. Sí, y como dices tú, Y ¿no? entonces, Lo que despierta sí, nuestra curiosidad y nuestra motivación, ¿no? Por algo está ahí. claro, claro, sí, Sí. exacto. Y también el valorar, que al comienzo Carlos lo estaba nombrando, me parece bueno resaltarlo, valorar, digamos, eso que en la historia o decisiones que has tomado, que de pronto inconscientemente, como meter las materias asociadas a algo que de verdad te mueve, valorar un poco ese recorrido y tu historia también te puede decir más cosas, ¿no? Como hacer un recuento o una recreación de lo vivido, te muestra decisiones o opciones que has elegido que de pronto inconscientemente te están diciendo, oiga, ahí hay algo, Total. ahí hay algo que te gusta. Eh, Exacto, me acaba de exacto. decir un momento también que me acuerdo que en una de nuestras conversaciones, creo que Pili, tú me preguntaste cuándo he sentido que he logrado algo, como qué ha Ah, pasado en sí. esa situación. Y me acuerdo que mi respuesta fue cuando he tenido coraje. Y Ah, algo mira, que sí. siempre está presente conmigo
porque hay situaciones en el emprendimiento, en el camino pues de la vida, que pues uno está como más inestable o no sabe qué hacer, no sabe qué decisión tomar. Y siempre recurro a eso que yo dije para tener ese coraje y atreverme realmente a buscar lo que yo quiero y a escuchar mi corazón y decir desde mi corazón qué es lo que yo quiero hacer y realmente decir, bueno, pues si de alguna manera lo voy a lograr es teniendo ese coraje. Entonces es como uno también conecta con esas cosas que uno ha hecho en otros momentos de la vida y que te da como esa manera de hacer las cosas que tú necesitas realmente para lograr. Y fíjate, Caro, que eso define la Súper. esencia también, ¿sí? Que sé que estamos hablando de pasiones, pero es que la esencia es lo que uno es en esencia, ¿sí? Y cuando uno hace cosas, así sean pequeñitos logros o lo que sea, de lo que se siente orgulloso o realmente ve que puede avanzar, es porque se está moviendo desde su esencia. Entonces, aquí, solamente como un tipcito, cuando uno se da cuenta desde dónde se mueve en una situación difícil o lo que sea, eso hace parte de su esencia. Como decimos con Ujú. Juli, de su centro. ¿Te acuerdas, Juli? De Que lo hemos volver al hablado centro. muchísimo, muchísimo, Sí. volver a tu centro. Entonces, tu centro, claramente, Carolina, es coraje también, y se nos quedó ahí la palabra, pero eso hace parte de ti. Caro, y ahí, no sé, eh, hablando de sueño, ¿sí? Y de todo este propósito, ¿cómo empezaste a conectar las pasiones, todas estas pasiones que estamos hablando, ¿sí? Que empezaste a descubrir, ¿cómo conectaste tus pasiones con un propósito? ¿Cómo hiciste esa conexión? Pues es que yo me acuerdo que cuando yo llegué a Solem, yo tenía ya un proyecto armado que era crear ropa y que tuviera conciencia y que con materiales ecológicos, pero yo no estaba vinculando mi esencia con mi proyecto, porque yo por un lado estaba haciendo yoga, meditaciones, me gustaba mucho como, sí, como observarme, como todo este camino de luz, y por otro lado tenía mi proyecto que tenía una esencia muy bonita, pero que yo no estaba vinculando las dos cosas. Yo estaba haciendo vestidos de baño de manera consciente con el planeta. Y ya Ujú. después, cuando yo empiezo a descubrirme a mí y a definirme en palabras y a comprender cómo me ven otros, a ver mis hábitos, a ver mis gustos, que me gusta hacer, a realmente como valorar mis creaciones, es cuando yo empiezo como a unir las dos cosas y a decir como, ok, ¿y yo por qué no estoy creando como productos como para hacer yoga? Que ahí empezó realmente a cobrar mayor sentido el producto que yo estaba creando con la intención Claro. del proyecto, porque al final, pues que sea una prenda con conciencia ecológica, pues tiene mucho sentido con el lado de la meditación, el yoga. Entonces, cuando se unen las dos cosas es cuando en verdad empieza como a surgir la magia de todo. Claro, claro, claro. Ok. Así es. O sea, le diste más fuerza también a todo eso que ya estabas creando y desarrollando al integrar también tus pasiones ahí, como en verdad desde donde te gusta trabajar, desde donde te gusta crear, como que empezaste a unir y eso, digamos que puede potenciar tu emprendimiento, por ejemplo. Porque siento que integrar lo que yo hago en el día a día, lo que me gusta hacer, lo que disfruto, integrarlo con lo que yo estoy creando, pues es mucho más nutritivo, como que sale un producto mucho más Te da completo. más sentido. La gente se puede Sí. conectar mucho más. Claro, genial, genial, Sí. genial. Bueno, súper. Y Caro, hablando ya un poco más de, sí, del propósito como tal, que ya llegamos ahí, y el sueño. Cuéntanos cuál es tu sueño. Empecemos por ahí. ¿Cómo ha sido, o sea, cuál es ese sueño que tú como que has ido definiendo y aparte ese camino para construirlo, cómo ha sido? Cuéntanos sobre eso, por favor. Pues yo creo que mi sueño se ha ido transformando con el tiempo, como que ha cogido más forma, pero también como que se Claro. ha ampliado más, ya no es como una cosa en específico,
que lo que hablábamos al principio, uno tiende a pensar que uno va a hacer una cosa en la vida y que ese va a ser su propósito por siempre y que eso es lo que uno tiene que encontrar, Exacto. pero realmente es como la intención que hay detrás, que uno la puede hacer de muchísimas formas. Genial, buenísimo ese punto. De acuerdo, súper Y, de acuerdo. Sí. y sí, al final yo creo que mi sueño es crear un impacto positivo a Ajá. través como de las conexiones con las personas, como en comunidad, en comunión con otros seres que también tienen un propósito y cómo eso todo se unifica y se expande y cómo las personas pueden a través de un producto, porque yo soy creadora, o sea, lo que me gusta es manifestar y aterrizar una idea en un producto, cómo crear en esos productos un hogar para las personas a través de experiencias y productos, cómo ellos pueden encontrarse a sí mismos también y darle Ujú. valor como a su experiencia de vida. Ujú. Y Caro, ahí creo que es súper interesante y me encanta, digamos, como esa profundidad que tú tienes. Tú dices, mire, el propósito es algo más grande, ¿sí? Es como algo que usted viene a como aportar a este mundo, pero eso puede coger diferentes formas, ¿sí? Hoy en día, una de tus formas es folk con los productos, pero también es lo que tú haces como Ajá. Carolina, como ser humano, como tal. Como Entonces, persona, sí. como tener en cuenta que por eso es tan importante ver es como esa esencia y esas pasiones y para qué están, y luego uno sí ve, listo, ¿qué sueño ahora quiero crear con esto? ¿Sí? Porque pueden haber muchos, además, ¿sí? Entonces, eso, ese punto que tú estás diciendo ahí me parece fundamental, Sí, y fundamental. me gustaría preguntarte también, ¿qué tan importante sientes que es seguir soñando? Porque hablas que el sueño como que se va transformando, ¿sabes? O se va moldeando o va tomando diferentes formas. eh, lo que hay detrás de ese propósito permanece y ese sueño como que va cambiando, creciendo, bueno, muchas cosas. Pero qué tan importante es seguir soñando, porque nos cuestionamos mucho con Pili en Solem y con las personas con las que trabajamos y es como, ¿por qué nos cuesta tanto soñar? O sea, ¿en qué momento perdimos la capacidad de soñar o por qué dejamos de integrar los sueños dentro de la vida y de su disfrute y de su sentido? Entonces, para ti puntualmente la pregunta es, ¿sientes que es importante seguir soñando para poder seguir creando y alcanzando nuevas cosas? Yo creo que soñar es como ilimitado, infinito y es como, o sea, cada vez yo siento que a mí se me abre más el universo porque Genial. accedo más, porque me atrevo a soñar más y siento que eso está muy vinculado con conocerse a uno mismo. Entre más uno se conoce, que es lo que estábamos hablando ahorita, es cómo podemos integrar lo que yo soy como persona con lo que yo hago y así uno como que en ese propósito que uno empieza a encontrar como persona y a descubrirse y a decir como, ok, yo soy Carolina, que tengo como estas pasiones que las exploto, digamos que en mi día a día con mis productos y con mis creaciones, pero a la vez también soy una persona a la que mis amigos y mi familia recurre para conversar y se siente de tal manera y tal otra, que es Ujú. como yo también quiero generar esa conexión y esa relación con mis clientes y todo empieza como a cobrar como un mismo sentido como yo soy y es como ese propósito se empieza como a expandir en todo lo que yo hago, en cualquier acción o cualquier creación que yo haga y al final eso lo que va a hacer es que me da como más inspiración, como que siento que el campo se abre para que uno pueda como encontrar oportunidades de cómo expandirse a uno mismo y cómo ser más yo. Entonces, no sé, digamos ahorita estoy creando una, una sección en mi página web donde quiero potenciar otras marcas que tengan un sentido y un propósito y que estén muy alineadas con lo que es Folk, que es mi marca.
Entonces, es como yo puedo, a través de diferentes oportunidades y diferentes formas, igual como seguir fortaleciendo lo que soy yo y lo que es Folk y lo que es mi marca y lo que yo hago. Y como yo entonces me empiezo a relacionar con otras marcas que me empiezan a dar bienestar, no solo a mí, sino que también a mis clientes. Sí, No sé, Claro. todo el sí. Y seguramente todo eso ha venido pasando porque en algún punto lo soñaste o lo imaginaste para poder irlo manifestando. Sí, total. yo creo que ese es eso que tú estás trayendo, Juli, esto es un tema acá que sabemos que es transversal, porque es que con Sí, Caro y contarte, a contarle a la persona que nos está oyendo, nos está viendo, eh, que es increíble cuando entramos a trabajar los temas de tu empresa contigo en esos espacios de co-creación, eran como los lugares, los países, en tu vida ujú. personal, lo que se quería lograr también. Y es como, "Oh, Aterrizando la estrategia mucho antes. y Ajá. decimos a veces, a la gente le decimos, lo que escriban acá es sagrado, porque lo que se escribe acá en Solem se cumple, ¿sí? Y nos encanta, tenemos un dicho que decimos, pues los sueños están para cumplirse. Y yo tengo otra frase que la estamos con Juli construyendo en otras cosas que estamos haciendo, que digo, materializar es un derecho, es como respirar. O sea, no somos como tan conscientes de que tenemos el don de materializar como de hablar, es un derecho como respirar. Entonces, Caro, creo que eso es tú eres un reflejo Mm. total de que eso pasa así. No sé si quieras decir algo desde ahí No, es o impresionante. decirle algo a la persona que te está oyendo como sobre eso, no sé. Es impresionante, de hecho, en algunas como invitaciones que he tenido como a contar acerca de mi proceso y mi trabajo, siempre ese es uno de los consejos, escribir lo que queremos, porque siempre entre nosotras ha sido impresionante cómo lo hemos podido manifestar y cada vez que pasa es como, wow, ya pasó, Sí, llegó. sí, Lo de genial. Alemania, que yo sí Ay, sí. queremos llegar a Alemania y el año pasado empezaron como 3 personas de Alemania buscándonos para, Sí. Sí, para Espectacular. genial, genial, Carito. Y también quiero, no sé, como en conexión contigo, ¿qué le quieres decir a esta persona que está buscando hoy un camino para ser más feliz, que está buscando por dónde, que quiere armar su vida? De pronto esté armando la segunda parte de su vida o esté en una recapitulación o esté diciendo, bueno, ¿y ahora para dónde cojo? Y no tengo ni idea. ¿Qué quisieras decirle a esa persona que está al otro lado? bueno, yo ahorita estaba pensando en esa pregunta y escribí 3 palabras muy importantes que han sido para mí en este camino. La primera es el compromiso, porque es lo que uno necesita para hacer las cosas de verdad. Y ese compromiso con uno mismo, ¿no? Como de entrar como a conocerse eh, y a mantenerse, porque es que momentos difíciles van a haber, momentos duros, momentos de indecisión, de incertidumbre, miles y al principio mucho más. Entonces, el compromiso de como mantenerse ahí en esa línea es muy clave para mí. La segunda es el coraje, que fue la que hablamos ahorita, que pues tiene mucho que ver con la primera, coraje para tener ese compromiso y mantenerse firme. Sí. Y la tercera es como el reconocimiento de uno mismo, como entrar realmente a conocerse, porque también a veces uno empieza a observar cosas que no le gustan, pero si uno no se reconoce, uno no puede cambiarlo. Si uno no se atreve a mirarse, pues uno no se puede transformar. Entonces es como entrar en esa sintonía con uno mismo de mirarse y de empezar como ese juego y esa relación con uno mismo para entender muchas cosas, entender pues este camino que es de
de conocer a uno que le gusta, de conocer sus pasiones, de conocer su misión, sus intenciones pues, para que realmente tome forma. Ok, genial. Súper, muy valioso tu aporte, Caro, de verdad. A mí me gustaría, pues ya para finalizar, que me quedé pensando mientras escuchaba a Caro, y que no lo hemos hablado en otras charlas, y es también que existe siempre la posibilidad de que al encontrar las pasiones o al a empezar a verse y definir en verdad qué te gusta, qué te mueve, encuentras también por contraste qué no te gusta y Ujú. que no te mueve. Y eso también es válido, porque hay Súper cosas que de importante. pronto no te gustan y logras desarrollar, pero hay cosas que si no te gustan, o sea, al final no tenemos que hacer todo. Todos hemos caído, me incluyo, en buscar pues, por resolver, por cumplir con tus metas, con las de otros, con los de todo el mundo, querer hacer todo y al final no tienes que hacer todo, no te tiene que gustar todo, porque de eso también se trata la vida, que a uno les guste unas cosas y a otros otras, y de acuerdo a eso nos vamos moviendo y complementando. Pero cuando buscamos hacer todo, eso mismo también coge y puede, digamos que, apagar o desvanecer nuestras pasiones porque luego asumimos que todo es así aburrido como que estamos haciendo lo que no nos gusta. Y en realidad no. El foco es encontrar qué te gusta, qué podrías llegar a desarrollar que no te gusta tanto, pero que lo podrías manejar y lo que no, apóyate Ujú. Y de también alguna eso, manera. Y también, Juli, lo que dices es maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que no me gusta también me define. También, Entonces, voy a decir algo, exacto. les voy a confesar algo. O sea, yo, Dale, digamos, la cosa que, lo que no, miren, no confiésate. pueden ser lo más aburrido que me parece de las finanzas, son como todos esos, como esas rutinas, como esos formularios, todas esas vainas de impuestos, todas esas cosas que yo amo los números, eso quiero aclararlo, ¿sí? Los números para mí tienen una vibración, un significado, todo el universo está construido con base en números y en geometría, ¿sí? Es importantísimo. Pero a través, claro, yo sí decía, pero es que me tengo que, claro, uno en esto, ¿no? Le tocan un montón de procesos, y no solamente en las finanzas, en los negocios y en toda mi vida, como que seguir esos procedimientos y todas esas cosas que son muy necesarios. Hay gente que es maravillosa en eso y sin eso, no, realmente. Pero entonces descubrí que efectivamente yo soy diversidad, ¿sí? Soy diversidad y soy creación y también, no sé si lo he dicho en otras charlas, pero lo voy a decir en este momento, eh, de pronto sí en algún momento lo dije, pero me estoy volviendo a conectar con el personaje que tuve a los 14 años, que era la que creaba, la que pintaba, la que escribía, la que hablaba, la que le llamaba la atención filosofía, ¿sí? Y entonces, lo que no también define dónde no debemos estar. Y por Total, contraste total. puedes encontrar dónde sí puedes estar, que es lo tuyo. Exacto, Entonces, exacto. súper clave ese apunte tuyo, mi Juli. yo siento Sí. Y bueno, también que inspirada por Caro. eso es muy importante cuando uno empieza como a tener oportunidades en el camino que se empiezan a abrir y también uno como decide, me llegó esto, se ve mágico, pero Como realmente por lo filtras. que quiero, sí, exacto. Y así uno poder decir, creo que paso y también lo que uno dice que no, pues va definiendo el camino. Me Sí. acuerdo en un momento que Ujú. me llegó una propuesta de bueno, un hombre que quería vender folk a través de una plataforma y entonces me llamó y, y me dice, mira, es que yo soy no sé quiéncito, no sé qué, bueno, así como que un personaje muy reconocido y bueno, y a mí la vibración con él fue como que sentí de una como esto no está como que no lo estoy sintiendo y creo que eso fue una de las cosas que escribimos que a mí no me gustaban cuando la gente no se conecta realmente con lo que está diciendo. Me Ah, acuerdo que ese día me dijo como, Ujú. teníamos una reunión programada y cuando lo llamo, oye, ¿tú de qué marca eres? ¿Cuál es tu marca? ¿Qué haces? Y yo dije, usted no sabe, Sí, mijito, pues yo tampoco. como Entonces, desconectados, sí. Eso también también.
me habla mucho para decir como, ok, pues a mí no me gusta que las personas no sean así, entonces yo por qué voy a trabajar con una persona que es de esa manera. Claro, 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 y no puedes, Ujú. y hubiera sido un error, por ejemplo, suponte que hubiera habido un gran negocio detrás de eso, Caro. Ujú. Eh, Efectivamente hay que escucharse en todas las decisiones de vida, porque eso no se termina volviendo una fuente ni de abundancia ni de oportunidad, sino realmente termina ejerciendo todo el peso contrario sobre ti. Y cuando uno está abriendo el camino, y siempre en la vida, ¿no? Pero cuando uno está abriendo el camino se le presentan muchas posibilidades. Y si alguien en este momento tiene como todas esas dudas, de por dónde, de tengo N sueños, tengo varios propósitos, no sé por dónde. No, o sea, ¿qué es eso que te hace más feliz? ¿Qué es lo que te honra en tu esencia? ¿Qué es lo que está más conectado? Sí, que te hace vibrar más. No pienses Sí. qué sería lo que más plata me da, qué sería lo que... No, o sea, el camino se va a encontrar, la forma va a aparecer y hay mil modelos de negocio, de vida, de carreras, de hacer, darle forma a la cosa, pero definitivamente gracias, Caro, por traer ese punto, porque no, es lo que más te honra a ti como ser humano. Y cuando tú hablas de Ujú. autoconocimiento, es eso. Porque si no, empieza uno y abre uno una Y y termina, quién sabe en qué punto del planeta termina haciendo una cosa que no le gusta, con gente con la que no conecta y pues totalmente desenfocado donde debe estar. Ujú. Genial, Exacto. Sí, súper genial. valioso. Caro, algún consejo final que quieras dejarle a la persona que nos está escuchando? Pues yo creo que es como atreverse a ser valiente y descubrir el potencial que uno tiene, porque es que vinimos a esta tierra a crear y lo que decía Pili ahorita, a manifestar es una de las cosas por las que estamos acá, uno de nuestros regalos es poder crear nuestro camino y creo que así es como uno le saca provecho realmente a la vida, porque si no estamos como robots haciendo lo que otros quieren que nosotros hagamos. Entonces, es Genial. valioso empezar el camino y ya el camino irá dictando cómo es. Así es. Bueno, espectacular. Un momento súper valioso, una charla súper interesante con una persona que, como dijimos al comienzo, queremos muchísimo en Solem. Y de nuevo, gracias, Caro. Gracias por estar con nosotros. Caro, Gracias. como siempre, mil gracias por toda tu sabiduría y tu apertura a ese corazoncito, ¿vale?